Bienvenido al canal Celebrity Legacy de EU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Remo Giron, uno de los actores más respetados de Italia cuya carrera abarcó el teatro, el cine y la televisión, falleció el 3 de octubre de 2005, tenía 76 años. Giron saltó a la fama con su inolvidable papel como Tano Caridi en La Obra, la icónica serie policíaca que definió la televisión italiana en los años 80 y 90. Su habilidad para interpretar personajes complejos con matices e intensidad lo convirtió en un elemento fijo del drama italiano. Con el tiempo, expandió su carrera al cine internacional, mostrando su talento a audiencias mucho más allá de su tierra natal. Nacido el 1 de diciembre de 1948 en Asara Eratraa, entonces bajo dominio italiano, el camino de Giron hacia la actuación comenzó en el teatro. Su formación clásica sentó las bases para una carrera que abarcó décadas, enriquecida por aclamadas actuaciones en producciones teatrales, largometrajes y dramas televisivos. Entre sus créditos posteriores se encuentran La mejor oferta de Giuseppe Tornatore, 2013, y Ford Pinto Ferrari, 2019, en la que encarnó a Enzo Ferrari con serena autoridad. Aunque fue ampliamente reconocido, Giron valoraba la privacidad, centrando su energía en la vida familiar y su perdurable amor por el oficio de la actuación. Fue admirado por su profesionalismo y humildad, nunca buscando la fama, pero siempre inspirando respeto. Si las actuaciones de Remo Giron alguna vez te conmovieron, tómate un momento para honrarlo. Puedes escribir RIP Remo Giron o simplemente publicar el número 76, su edad, como tributo al legado perdurable del actor. Jim McNeely, el distinguido pianista de jazz, compositor y arreglista que dejó una huella duradera en la música moderna de Big Band, falleció el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 75 años. Desde su irrupción en la década de 1970 hasta su aclamación internacional, McNeely fue admirado por su agudo intelecto, su elegante estilo pianístico y su escritura visionaria. Primero obtuvo un amplio reconocimiento como miembro de la orquesta Thad Jones Mel Lewis, y luego contribuyó con su talento al Stan Getz Quartet y al Phil Woods Quintet. Su presencia sutil pero imponente lo convirtió en uno de los pianistas más respetados de su generación. Como compositor y director, McNeely dio forma a conjuntos de todo el mundo. Se desempeñó como director principal de la Frankfurt Radio Big Band. Trabajó en estrecha colaboración con la Danish Radio Big Band y escribió extensamente para la Vanguard Jazz Orchestra en Nueva York. Álbumes como Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2012, destacaron su enfoque inventivo, obteniendo múltiples nominaciones al Grammy y elogios generalizados de la crítica. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, Illinois, McNeely estudió en la Universidad de Illinois antes de embarcarse en una carrera que abarcó 5 décadas. Más allá del escenario, fue un maestro devoto, ocupando puestos docentes en la Manhattan School of Music e inspirando a innumerables estudiantes con su profundo conocimiento y aliento. Para los músicos y el público por igual, Jim McNeely será recordado como un pianista de refinamiento,
un compositor de visión y un mentor cuya influencia resonará mucho después de su fallecimiento. Comenta 75. Su edad. O simplemente escribe Rip Jim McNeely para rendir homenaje a un artista que ayudó a llevar el jazz a una nueva era. Joshua Allen, el versátil artista que saltó a la fama después de ganar la temporada 4 de So You Think You Can Dance, falleció el 30 de septiembre de 2005. Tenía 36 años. Alan nació en Fort Worth, Texas, en 1989. En 2008, con solo 19 años, se convirtió en el campeón más joven en la historia del programa, impresionando a jueces y fanáticos por igual con su fuerza, ritmo y capacidad para adaptarse a cada estilo que se le presentaba. Su victoria marcó el comienzo de una carrera que abarcó la televisión, el cine y el teatro. Tras su éxito, realizó una gira con el programa e hizo apariciones como invitado. Hollywood pronto lo atrajo, y Alan apareció en Step Up 3D, 2010, y Footloose, 2011, llevando su energía magnética a la pantalla. Más tarde se dedicó a la coreografía y la tutoría, ansioso por guiar a los bailarines más jóvenes hacia su propio éxito. Recordado como generoso, humilde y lleno de espíritu, Allen inspiró a sus colegas con su perseverancia y pasión. Aunque su camino personal fue a veces difícil, su arte nunca vaciló. La contribución de Joshua Allen a la danza perdura como una fuente de alegría y aliento. Sus actuaciones siguen siendo un recordatorio de cómo el movimiento puede inspirar y conectar. Comparte tus recuerdos. Comenta Trace o escribe Rip Joshua Allen para rendir homenaje a un bailarín cuyo talento dejó una huella innegable. Patrick Murray, recordado por millones como Mickey Pierce de Only Fools and Horses, falleció el 2 de octubre de 2025, a la edad de 69 años. Nacido en Londres en 1956, Murray se dedicó a la actuación en la década de 1970, consiguiendo papeles en Scam y Quadrophenia. Estas películas le dieron credibilidad como joven actor antes de que llegara su papel definitorio en 1981. Como Mickey Pierce, el engreído comerciante del mercado siempre persiguiendo negocios rápidos. Murray se convirtió en parte del conjunto que convirtió a Only Fools and Horses en un tesoro nacional. La serie se emitió durante más de 2 décadas, creando especiales navideños e historias inolvidables que se integraron en la cultura británica. El Mickey Pierce de Murray, con su ropa elegante y sus interminables estafas, fue instantáneamente reconocible para los fanáticos. Aunque nunca fue la estrella, ayudó a construir el realismo del mundo de la comedia, añadiendo profundidad a su comunidad de comerciantes del mercado y excéntricos. Aunque su carrera como actor se desaceleró después, Murray nunca desapareció del ojo público. Exploró otras profesiones, pero frecuentemente se reunía con el elenco para documentales y eventos para fanáticos. Su franqueza posterior sobre sus problemas de salud personal le valió el respeto de sus seguidores, quienes valoraron su franqueza y fortaleza. La carrera de Patrick Murray puede no haber sido extensa, pero fue impactante. A través de Mickey Pierce, creó un personaje grabado en la memoria popular. Deja un tributo en los comentarios para honrar a Patrick Murray y la risa que trajo a los hogares británicos. Comenta 69 su edad o escribe Rip Patrick Murray. Bernie Parent, el portero del Salón de la Fama cuya brillantez llevó a los Philadelphia Flyers a sus únicos 2 títulos de la Stanley Cup, falleció el 21 de septiembre de 2025. Tenía 80 años. Nacido en Montreal el 3 de abril de 1945, Parent creció en las pistas heladas de Quebec antes de hacer su debut en la NHL
con los Boston Bruins a mediados de la década de 1960. Su carrera realmente floreció en Filadelfia, donde se convirtió en una figura definitoria de la era de los Broad Street Bullies y uno de los porteros más respetados de su generación. Los mejores años de Parent llegaron en 1974 y 1975. En ambas temporadas, llevó a los Flyers a la Stanley Cup, ganando el trofeo Conn Smythe como MVP de los playoffs y el trofeo Vezina como el mejor portero de la liga. Sus 47 victorias en 1973-74 siguen siendo un récord de la franquicia. Terminó su carrera con más de 270 victorias y 54 blanqueadas, logros que le aseguraron su inducción al Salón de la Fama del Hockey en Toronto. Más allá del hielo, Parent fue admirado por su humildad, su brillante sonrisa y su compromiso de guiar a los jóvenes porteros. Devolvió generosamente a la comunidad de Filadelfia, asegurando que su influencia se extendiera mucho más allá de la pista. El legado de Bernie Parent perdura en las pancartas de los Flyers, en los libros de récords de la NHL y en los recuerdos de generaciones que lo vieron redefinir la excelencia en la portería. Sigue siendo para Filadelfia y para el hockey el símbolo de lo que puede significar la grandeza en la red. Comenta 80 su edad o escribe Rip Bernie Parent para honrar al portero que le dio a Filadelfia sus triunfos de hockey más orgullosos. Claudia Cardinale, una actriz icónica que llevó el cine italiano e internacional a nuevas alturas, falleció el 23 de septiembre de 2025, a la edad de 87 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale obtuvo reconocimiento por primera vez a finales de la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más brillantes de Italia. Ganó reconocimiento en Rocco y sus hermanos, 1960, y El Gattopardo, 1963, de Luchino Visconti, donde mostró tanto alcance dramático como una presencia impactante en la pantalla. A mediados de la década de 1960, su carrera internacional estaba en pleno apogeo, destacada por La Pantera Rosa, 1963, y Érase una vez en el Oeste, 1968, de Sergio Leone, papeles que aseguraron su lugar entre los mejores artistas de la época. Cardinale ganó múltiples premios David di Donatello, el máximo galardón cinematográfico de Italia, así como premios a la trayectoria, incluido el León de Oro en Venecia, el Oso de Oro en Berlín y un homenaje especial en el Festival de Cine de Cannes. Estos galardones reflejaron su influencia tanto en el cine europeo como en Hollywood. Más allá de la actuación, fue conocida por su firme defensa de los derechos de la mujer y su labor humanitaria, a menudo prestando su voz a causas que se extendían mucho más allá de la pantalla. El público y los colegas por igual admiraban su elegancia, independencia y resistencia. El legado de Claudia Cardinale perdura a través de sus películas, sus premios y su compromiso de por vida con el arte y la justicia. Comenta 87. Su edad o escribe Rip Claudia Cardinale, en homenaje a una mujer cuya presencia ayudó a definir el cine mundial. John Penton, mejor recordado como un pionero de las motocicletas todoterreno, falleció el 7 de septiembre de 2025, a la edad de 100 años. Nacido en 1925 en Amherst, Ohio, mostró un temprano interés en las motocicletas y las carreras de resistencia. En la década de 1940, ya competía, representando hasta a Estados Unidos 7 veces en los International Six Days y completando la carrera de 52 horas de Nueva York a Los Ángeles, hazañas que lo convirtieron en una leyenda en el deporte.
En 1968, frustrado con las pesadas motocicletas todoterreno de la época, Penton invirtió $6.000 en KTM en Austria para crear máquinas más ligeras y rápidas. Se vendieron más de 25.000 motocicletas de la marca Penton en Estados Unidos, sentando las bases para el ascenso de KTM como una fuerza global. Al mismo tiempo, su High Point Racing Company introdujo calzado y equipo de protección estándar, utilizados por campeones como Bob Hanna y Jeremy McGrath. La influencia de Penton ha sido reconocida mucho más allá de la competición. Ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Motocicleta, AMA, y en el Salón de la Fama de Sturgis, y su historia se contó en el documental de 2014 Penton, la historia de John Penton. GNCC continúa honrándolo con la carrera anual John Penton. John Penton siempre será recordado como un corredor y un innovador, cuyas ideas han remodelado la industria de las motocicletas durante generaciones. Comenta 100 su edad, o simplemente escribe RIP, John Penton, para recordar al hombre que convirtió la visión en un cambio duradero. Ted Mann, un guionista y productor de televisión ganador de un premio Emmy, conocido por su trabajo dramático y profundamente personal, falleció el 4 de septiembre de 2025. Tenía 72 años. Mann comenzó su carrera como dramaturgo antes de pasar a la televisión en la década de los 80. Su gran avance llegó en NYPD Blue, donde sus agudos diálogos y su rica narración ayudaron a remodelar la forma en que se hacía el trabajo policial. Luego se convirtió en una fuerza creativa clave en Deadwood, 2004 a 2006, que recibió elogios generalizados por su lenguaje audaz, su complejo panorama moral y su visión innovadora del oeste americano. Además de sus proyectos más famosos, Mann contribuyó a numerosas otras series, incluyendo Earring, Thief y Hatfields and McCoys. Los colegas a menudo elogian su capacidad para equilibrar la estructura y la profundidad emocional, creando historias que son a la vez entretenidas y estimulantes. Nacido en Brooklyn, en 1953, Mann permaneció profundamente apegado a sus raíces teatrales y fue mentor de escritores más jóvenes en la industria de la televisión. A pesar de su éxito, era conocido como un hombre humilde, más interesado en su trabajo que en el protagonismo. Ted Mann dejó un legado de televisión que superó los límites y redefinió la narración. Sus personajes y su visión del mundo permanecen grabados de forma indeleble en la memoria del público y de sus compañeros. Si Deadwood, NYPD Blue o cualquiera de sus obras te ha conmovido, tómate un momento para comentar sobre sus 72 cumpleaños o escribe RIP Ted Mann. Comparte tus recuerdos para honrar a un escritor que remodeló el lenguaje de la televisión. Thomas Perry, novelista de éxito y escritor de televisión admirado por sus thrillers bien elaborados, falleció el 15 de septiembre de 2025. Tenía 77 años. Nacido en 1948 en Tonawanda, Nueva York, Perry se estableció por primera vez en la televisión, escribiendo y produciendo para series populares como Simon and Simon, 21 Jump Street y Star Trek, The Next Generation. Su habilidad para combinar el drama centrado en los personajes con tramas de ritmo rápido pronto se trasladó a la ficción, donde se convirtió en una voz definitoria en el suspense moderno. Su novela debut, The Butcher's Boy, 1982, obtuvo el premio Edgar a la mejor primera novela e introdujo a los lectores a su distintiva mezcla de ingenio, tensión e inteligencia. Siguió con una larga lista de obras aclamadas, incluyendo más de 25 novelas de la serie Jane Whitefield,
que reimaginó el thriller desde la perspectiva de una guía nativa americana que ayuda a otros a desaparecer. Libros independientes como Mother's Dog y The Old Man mostraron su versatilidad, y este último se adaptó a una serie de televisión protagonizada por Jeff Bridges. A pesar del éxito crítico y comercial, Perry mantuvo un perfil bajo, dedicándose al oficio de escribir y a ser mentor de autores más jóvenes. Sus colegas lo describieron como disciplinado, reflexivo y generoso con su tiempo. El legado de Thomas Perry reside en los thrillers que continúan desafiando y entreteniendo a los lectores de todo el mundo. Comparte tus recuerdos. Comenta 77 o escribe Rip Thomas Perry para honrar a un escritor cuyas historias dejaron una marca permanente en el género. Leo Hinderey, el ejecutivo de medios estadounidense que se convirtió en una fuerza importante en la televisión por cable y más tarde en filántropo y asesor político, falleció el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 77 años. Nacido en Seattle en 1948, Hinderey saltó a la fama en la década de 1990 cuando se convirtió en presidente y director ejecutivo de Telecommunications Inc., US TCA. Bajo su liderazgo, la empresa creció hasta convertirse en el mayor operador de cable de Estados Unidos. Después de la venta de TCA a AT&T, Hindrey fue nombrado CEO de AT&T Broadband, donde supervisó una de las transiciones más importantes de la industria, guiando los servicios de cable hacia la era de la banda ancha. Fuera de los negocios, Hinder fue un asesor de confianza de los líderes demócratas en materia de trabajo, manufactura e infraestructura. Se hizo conocido por defender políticas que tenían como objetivo fortalecer la fuerza laboral estadounidense y proteger los empleos, asegurando que su voz tuviera peso mucho más allá de la sala de juntas. La filantropía fue otra piedra angular de su carrera. Apoyó iniciativas de educación, atención médica y comunitarias, lo que reflejó su creencia de que el éxito traía la responsabilidad de retribuir. También fue autor de libros que abordaban la globalización, la desigualdad y la competitividad, contribuyendo a los debates nacionales sobre economía y sociedad. La carrera de Leo Hinderey combinó el liderazgo corporativo con el servicio público, dejando un legado definido por la innovación, la defensa y la generosidad. Comenta 77. Su edad. O escribe Rip Leo Hinder para honrar al ejecutivo que remodeló los medios y defendió el bien público. Tom Selleck no es simplemente un actor. Es un emblema viviente de la televisión estadounidense. Un hombre cuya presencia KKK ha acompañado a generaciones a través de eras de gustos cambiantes e incertidumbres desvanecidas. Su interpretación de Thomas Magnum en Magnum P.I. redefinió la idea del héroe televisivo en la década de 1980, combinando el humor con una serena autoridad, mientras que su prolongado papel como Frank Reagan en Blue Bloods ofrecía un retrato de estabilidad e integridad en un mundo cada vez más definido por la duda. A través de estos papeles e innumerables otros, Selleck se convirtió en algo más que un actor. Se convirtió en un símbolo de fiabilidad, de fortaleza moral, de la figura familiar en la que el público podía confiar cuando tanto más se sentía incierto. Es el tipo de presencia que se imprime permanentemente en la memoria colectiva. Un rostro y una voz que llevaban no solo entretenimiento, sino consuelo, admiración y la dolorosa nostalgia de lo que muchos ahora consideran una edad de oro de la televisión.
Y, sin embargo, al entrar en los años crepusculares de su vida a los 80 años, persiste detrás de esa mirada firme e imponente, una narrativa privada mucho menos visible para el público. Es una narrativa moldeada no solo por triunfos, sino por pérdidas que dejaron sus silenciosas cicatrices, por el declive natural de un cuerpo que una vez pareció inquebrantable, y por sacrificios raramente mencionados, aunque profundamente sentidos. La fama tiene una forma de ocultar las sombras, pero para Selleck, esas sombras son parte de su verdad. Susurran sobre la resistencia probada en su núcleo, sobre cargas tácitas llevadas con gracia, y sobre un hombre que, a pesar de los aplausos del mundo, ha soportado las mismas fragilidades, dudas y tristezas que tocan todas las vidas. Hay sacrificios detrás de los papeles icónicos, historias que pocos conocen. Momentos de perseverancia que nos recuerdan que su vida siempre ha sido más que lo que parpadeaba en la pantalla. Para el público que lo ha admirado, para aquellos que encontraron en sus personajes no solo dramas sino inspiración, este capítulo de su vida lleva una súplica tácita para mirar más allá del bigote, la voz de autoridad, los papeles icónicos, y ver al hombre que ha dado tanto de sí mismo a su oficio y a los millones que siguieron su viaje. Si Tom Selleck alguna vez te ha inspirado, si su trabajo ha removido algo perdurable en tu memoria, entonces deja que tu gesto, un simple me gusta, una palabra tranquila, sirva como tributo a una figura cuyo impacto va mucho más allá del entretenimiento. Pero para entender cómo se formó un hombre así, uno debe regresar no al centro de atención, sino a los modestos comienzos que lo formaron. Nacido en Detroit, Michigan, en 1945, en los años inquietos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Selleck llegó a un mundo que exigía resistencia a su gente. Detroit era una ciudad reconstruyéndose a sí misma, y su familia no fue una excepción. Su padre, Robert, era un hombre disciplinado que construyó una carrera en bienes raíces, no como una búsqueda de riqueza o prestigio, sino como un medio para proporcionar estabilidad a una familia de 6 personas. Su madre, Martha, era el corazón del hogar, criando a Tom y a sus 3 hermanos con un tipo de devoción que hacía que la escasez fuera soportable, transformando los días ordinarios en momentos de calidez. En 1952, cuando Tom tenía solo 7 años, la familia se desarraigó y se mudó a Sherman Oaks, California. La decisión nació no del glamour o las aspiraciones de Hollywood, sino de la practicidad, la promesa de oportunidades más estables y una vida mejor. El sol de California iluminó su modesta casa, pero la vida no era extravagante. No había símbolos de riqueza ni indulgencias. En cambio, había disciplina, honestidad, humildad, valores inculcados en Tom desde una edad temprana. Valores que se convertirían en la base del hombre en que se convirtió más tarde. El severo ejemplo de su padre le enseñó la firmeza ante la incertidumbre, mientras que la calidez de su madre le recordó que la fortaleza y la compasión no eran opuestos, sino compañeros. Reflexionando más tarde en su vida, Selleck señalaría: mis padres me dieron algo que el dinero no podía comprar. Me enseñaron a ser firme cuando la vida no lo es. Fue una lección que lo acompañó a través de los altibajos, tanto de su carrera como de sus luchas personales. A principios de la década de 1960, cuando era adolescente, había encontrado refugio en los deportes, especialmente en el baloncesto. El juego le enseñó resistencia, la disciplina de la práctica, la humildad de la pérdida, la tranquila resistencia
de presentarse incluso cuando el éxito no estaba garantizado. Los entrenadores admiraban su concentración. Los profesores respetaban sus modales. Y sin embargo, Tom nunca consideró estos como signos de grandeza. Para él, eran simplemente pasos, uno tras otro, en un camino hacia hacer las cosas bien. El hogar de los Selleck no estaba exento de tensiones. La disciplina de un padre podía ser exigente, y a veces las paredes de su pequeña casa se sentían demasiado estrechas para los sueños que contenían, pero el amor llenaba los vacíos que el dinero no podía. Donde había decepción, también había risa. Donde había escasez, también había dignidad. Esos años formativos dejaron en Tom una fuerza tranquila, la capacidad de resistir la presión sin perder la compostura y una humildad que lo mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando el estrellato lo atrajo más tarde. Lo que surgió de este entorno no fue un chico destinado a la fama, sino un joven equipado con valores que la fama nunca podría podría erosionar. El Tom Selleck, que un día encarnaría a iconos de la televisión, fue primero un hijo que aprendió el valor de la honestidad, la necesidad de la disciplina y el poder irreemplazable de la familia. Y fue en estos primeros capítulos, menos visibles que el brillo de Hollywood, pero más perdurables, donde se sentaron las bases para el hombre que el público llegó a conocer y en quien confió. A los 17 años, el destino golpeó con un golpe que cambiaría para siempre la perspectiva de Tom Selleck. Lo que comenzó como un día ordinario, terminó con el chirrido de los neumáticos y el metal retorcido. El accidente automovilístico no fue fatal, pero lo sacudió de maneras que ningún marcador podría aquí hacerlo. Los moretones se curaron, los huesos se volvieron a unir. Pero por dentro, Tom llevaba una nueva conciencia, que la ilusión de invencibilidad de la juventud puede desvanecerse en un segundo. Sus amigos lo notaron en la cancha de baloncesto después. Todavía decidido, todavía competitivo, pero moviéndose con una nueva paciencia, haciendo una pausa antes de un tiro, comportándose con una cautela reflexiva. Lo que nadie más podía ver era la lección ahora grabada en él, que el tiempo es frágil y que las personas que amas no están garantizadas para siempre. En 1962, esa determinación le valió una beca de baloncesto para la Universidad del Sur de California. No era el jugador más llamativo del equipo, no el tipo de persona que deslumbra a una multitud con movimientos espectaculares, pero era constante, disciplinado, el tipo de compañero de equipo en el que los entrenadores podían confiar. Se especializó en administración de empresas, esperando tal vez seguir la carrera estable de su padre en bienes raíces. Parecía un camino predecible, uno construido sobre la seguridad más que sobre el estrellato. Y en ese momento, la idea de una carrera en Hollywood ni siquiera se le había cruzado por la mente. Sin embargo, bajo la rutina de las clases y la práctica, la vida ya estaba preparando desvíos que no podía ver. La universidad trajo su parte de luchas. El dinero era escaso, las expectativas eran altas y la presión de equilibrar lo académico y lo atlético pesaba mucho. Aún así, cada desafío sirvió para endurecer su resolución. El chico que una vez se midió por los puntos anotados en la cancha estaba aprendiendo lentamente otra medida del éxito. Cumplir promesas, cargar con cargas sin quejarse y tratar cada tarea con integridad. Esas cualidades, aprendidas en silencio, un día importarían mucho más que los récords deportivos. Luego, en 1965, llegó el punto de inflexión que nadie podría haber predicho.
Mientras terminaba su licenciatura en USC, un entrenador de teatro le extendió una invitación para probar una modesta clase de teatro. Tom aceptó sin expectativas, entrando en una sala de ensayo como un estudiante curioso, sin darse cuenta de que estaba entrando en el primer acto de una nueva vida. En el escenario, algo sorprendente se agitó. Aquí había un equipo diferente a cualquier equipo de baloncesto. Una disciplina de voz, movimiento y emoción que exigía presencia sin fuerza. No se trataba de puntos o victorias, sino de conexión, de llegar a las personas sin siquiera levantar la voz. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una pasión. Decidido a explorar este camino, Selleck comenzó con los pasos más pequeños. Aceptó papeles de fondo, apareció en comerciales de refrescos y productos para afeitarse, y llenó los espacios que la mayoría de los aspirantes a actores pasaban por alto. El pago era escaso, el reconocimiento inexistente. Pero para Tom, estos trabajos no eran triviales. Eran supervivencia, una forma de mantenerse cerca de la frágil brasa de un sueño que apenas comenzaba a comprender. Luego, en 1967, a los 22 años, llegó otro giro. Una notificación de reclutamiento lo convocó a servir. Sin dudarlo, se unió a la Guardia Nacional del Ejército de California, sirviendo 6 años en el Regimiento de Infantería 160. No calculó lo que esto podría costarle. Simplemente creyó que era su deber. Más tarde, al recordar esos años, habló de ellos con simple honestidad. Nunca pensé en lo que podría costarme. Simplemente sabía que era algo que tenía que hacer. Sin embargo, el costo fue innegable. En Hollywood, el tiempo perdido era oportunidad borrada. 6 años alejado de la pantalla no era una pausa, era un reinicio. Cuando regresó a la vida civil en 1973, las pocas puertas que habían comenzado a abrirse estaban cerradas. La industria había seguido adelante. Rostros más jóvenes habían dado un paso adelante, mientras el suyo había sido marginado por el servicio. No había fanfarrias ni segundas oportunidades esperándolo. En cambio, hubo silencio, rechazo y el hundimiento del reconocimiento de que la carrera que apenas había comenzado ya estaba en terreno incierto. Pero Tom se negó a poco a alejarse. Comenzó de nuevo desde abajo. Apariciones especiales en programas, líneas individuales y escenas olvidables. Apariciones tan breves que podrían desvanecerse si parpadeabas. Cada papel era un paso, por pequeño que fuera, hacia el dominio. Junto a las pequeñas victorias llegaron decepciones aplastantes. 6 pilotos de televisión separados que prometieron un gran avance, solo para ser cancelados antes de llegar al público. Cada vez doblaba el guión cuidadosamente, como si estuviera dejando un sueño para descansar, y se preparaba para el siguiente intento. La rutina era castigadora, admitió años después. Los cheques apenas cubrían las facturas, y cada temporada que pasaba ensanchaba la distancia entre donde estaba parado y donde anhelaba estar. Comenzó a preguntarse si estaba ensayando para un sueño que tal vez nunca le pertenecería realmente. Pero no renunció. Siguió haciendo audiciones. Siguió entrenando en el Beverly Hills Playhouse, refinando su oficio con paciencia, decidido a hacer que cada pequeño papel contara. Donde otros vieron humillación y anonimato, Tom vio preparación. Creía que el dominio ganado en la oscuridad seguía siendo un dominio que valía la pena tener. Estos años no traerían el estrellato, pero le dieron algo más perdurable:
la resistencia. Le enseñaron la fuerza para resistir el rechazo, la disciplina para buscar el crecimiento en silencio y la humildad para valorar el trabajo en sí mismo por encima de los aplausos. A mediados de la década de 1970, Tom Selleck aún no había encontrado la fama, pero se había convertido en algo más raro, un hombre forjado por la lucha, afilado por el servicio y preparado para llevar el peso de papeles más importantes con el tipo de gracia que solo puede nacer de la prueba. A finales de la década de 1970, la paciencia comenzó a dar sus primeros y frágiles frutos. Los directores de casting recordaban no el destello, no la fama, sino la firmeza, la tranquila base que hacía que cada escena se sintiera verdadera. Esa cualidad llamó la atención de los productores de The Rockford Files, donde fue elegido como el investigador privado Lance White, un hombre cuya tranquila confianza y encanto discreto reflejaban el suyo propio. El público se dio cuenta, los críticos se dieron cuenta, y por primera vez en más de una década, la marea pareció cambiar. Pero incluso cuando el reconocimiento comenzó a parpadear, detrás de la sonrisa vivía el recuerdo de cada puerta cerrada, cada papel perdido en silencio, cada año sacrificado al deber y al paso del tiempo. Esos años, los años flacos, solitarios, invisibles, hicieron más que enseñarle a Tom Selleck a actuar. Le enseñaron a perseverar, a reconstruir, a comportarse con gracia cuando los aplausos nunca llegaron. Y aunque el mundo algún día lo conocería como una estrella, fue en estas largas y castigadoras sombras que se convirtió en el hombre en quien Estados Unidos algún día confiaría. La marea que una vez se había resistido a Shea finalmente surgió en 1980, cuando a los 35 años, Tom Selleck asumió el papel que definiría una era. Thomas Magnum en Magnum P.I. casi de la noche a la mañana. El bigote, las camisas hawaianas, la sonrisa encantadora y el tranquilo honor del personaje lo convirtieron en un elemento fijo en millones de salas de estar en todo Estados Unidos. Un hombre que el público sentía que conocía y en quien confiaba. El programa fue más que un trabajo. Fue un fenómeno cultural. Sin embargo, detrás del encanto sin esfuerzo se escondía una realidad castigadora que pocos podían imaginar. Magnum P.I. era un drama semanal de 1 hora filmado en gran parte en locaciones en Hawái, que exigía de 12 a 14 horas al día, 6 días a la semana bajo un sol implacable, durante 8 temporadas consecutivas. Era un horario que ponía y a prueba la resistencia tanto como el talento, dejando poco espacio para el descanso e incluso menos para una vida personal. Las vacaciones fueron tragadas por la producción. Los cumpleaños y los hitos pasaron en habitaciones de hotel o en el set. Y los momentos con la familia se convirtieron en tesoros raros robados entre vuelos de regreso al trabajo. En años posteriores, Tom diría: fue el mejor trabajo que he tenido, pero me quitó mucho, más de lo que me di cuenta en ese momento. Una reflexión que insinuaba el costo invisible de vivir dentro de un papel que el mundo adoraba. Y sin embargo, incluso en la cresta de este éxito, el destino asestó un golpe que fue tan cruel como inolvidable. En 1981, una oportunidad extraordinaria para asumir un papel cinematográfico legendario se escapó. No porque fracasara en una audición, sino porque eligió honrar el contrato que le había dado Magnum en primer lugar. Esa decisión tomada con integridad le costó un lugar en la historia del cine, una compensación que le destrozaría el corazón durante años.
Un recordatorio agridulce de que en Hollywood la lealtad puede tener el precio personal más alto. Aún así, siguió adelante, cargando con el peso de las expectativas semana tras semana, sabiendo que millones lo estaban observando, esperando que fuera perfecto en todo momento. La presión era implacable. Guiones reescritos de la noche a la mañana, exigencias de la cadena para esforzarse más, y el silencioso temor de que un paso en falso pudiera romper el vínculo con un público que lo había elevado tan alto. Cuando Magnum P.I. finalmente terminó en 1988 a la edad de 43 años, el silencio que siguió fue casi desorientador. Después de años de movimiento constante, la quietud se sintió como un vacío, y la industria que una vez lo había perseguido ahora parecía demorarse a distancia, preguntándose si podía ser más que Magnum. Llegaron papeles, pero también las comparaciones, los persistentes susurros de que tal vez nunca escaparía de la sombra de su personaje más famoso. Algunos guiones prometieron la reinvención, pero fracasaron antes del lanzamiento. Cada decepción se magnificó bajo el resplandor de la expectativa pública. Sin embargo, a pesar de todo, Tom se negó a comprometer los principios que lo habían guiado desde el principio, eligiendo solo un trabajo que se sintiera verdadero, incluso si eso significaba alejarse de ofertas lucrativas, soportar el silencioso dolor de las oportunidades perdidas y reconstruir su carrera en sus propios términos. Los directores de casting todavía veían en él esa rara firmeza, la capacidad de fundamentar una escena con autenticidad. Y con el tiempo, esta cualidad condujo a papeles aclamados en cine y televisión que demostraron su alcance y su poder de permanencia. Pero la paradoja de su cima permaneció. Una vida bañada en el brillo dorado de la fama en la pantalla y detrás de las cámaras. La silenciosa y desgarradora aritmética de lo que le había exigido. Esos años le enseñaron a Tom más que a dirigir una serie de éxito. Le enseñaron el costo de mantener la fe en sí mismo, la disciplina para llevar el peso de las expectativas sin romperse, y la gracia para soportar los espacios solitarios que ni siquiera el foco más brillante puede llenar. Y aunque el mundo lo recordaría primero como Magnum, aquellos que miraran más de cerca verían a un hombre que se había encontrado con el triunfo y el sacrificio en igual medida y había caminado a través de ambos, con la cabeza en alto. En el apogeo de Magnum P.I., a principios de la década de 1980, Tom Selleck parecía estar viviendo el tipo de vida con la que la mayoría solo podía soñar. El mundo vio la sonrisa fácil, el encanto rudo, el hombre en el Ferrari rojo que siempre tenía la respuesta. Pero fuera de la pantalla, se estaba desarrollando una historia mucho más dolorosa, una que ninguna cámara podía suavizar. En 1982, en el mismo momento en que la carrera de Tom Selleck parecía imparable, los cimientos de su vida privada cedieron debajo de él. Mientras el mundo lo veía elevarse como el rostro inquebrantable de Magnum P.I., estaba soportando en silencio lo que más tarde llamaría el capítulo más doloroso de su vida, el final de su matrimonio con la actriz Jacqueline Ray. Para el público, era solo otro titular de celebridades, un chisme impreso entre historias de ratings y cifras de taquilla. Para Tom fue devastador. Esto no era solo un matrimonio, era un vínculo que lo había acompañado a través de la oscuridad, el fracaso y el largo y castigador ascenso hacia el reconocimiento. Se habían casado en 1971, mucho antes de que su nombre significara algo en Hollywood. En aquel entonces, Tom era solo otro actor luchando que hacía malabarismos con audiciones y trabajos comerciales, mientras que Jacqueline
Creía en él con lealtad inquebrantable. A través de innumerables decepciones, pilotos fallidos, papeles que se evaporaron, días interminables en el set que no llevaron a ninguna parte, ella siguió siendo su constante. Tom había adoptado formalmente a su joven hijo, Kevin, comprometiéndose no solo con una pareja, sino también con una familia, construyendo una vida con ingresos inciertos, pero con una devoción constante. Cuando Magnum P.I. lo convirtió en un nombre familiar a principios de la década de 1980, ya habían sobrevivido a tormentas que muchas parejas nunca enfrentan. Pero la fama rara vez es amable. El mismo éxito que le dio seguridad también abrió profundas fracturas en los ritmos del hogar. Los horarios de rodaje de Magnum exigían de 12 a 16 horas al día, 6 días a la semana, a menudo seguidos de giras promocionales que lo dejaban viajando durante semanas. Lo que comenzó como pequeñas grietas, cenas perdidas, aniversarios olvidados, conversaciones interrumpidas, gradualmente se amplió hasta convertirse en una distancia emocional que no se pudo cerrar. Tom llevó el peso en silencio, rara vez hablando de luchas privadas. Sin embargo, aquellos que lo conocían mejor recuerdan la forma en que su expresión cambió durante las entrevistas. El rastro de tristeza detrás de sus ojos cuando se mencionaba la vida familiar. Cuando finalmente llegó el divorcio, no fue ruidoso ni escandaloso. No hubo titulares de traición, ni batallas judiciales. En cambio, hubo la silenciosa resignación de 2 personas que se dieron cuenta de que el éxito los había llevado a pistas separadas. La explicación oficial fue diferencias irreconciliables. Para Tom fue la pérdida de una compañera que lo había conocido antes del centro de atención, antes de que Estados Unidos decidiera quién se suponía que era Tom Selleck. Años más tarde, cuando se le preguntó sobre ese momento, reflexionaría suavemente. Pensé que podríamos aguantar, pero a veces el amor y la vida simplemente dejaron de encontrarse en el mismo lugar. No había amargura en su voz, solo aceptación, la sabiduría ganada con esfuerzo de un hombre que entendía que incluso los lazos profundos pueden desgastarse bajo una tensión implacable. A pesar del final del matrimonio, Tom nunca vaciló en su compromiso como padre. Continuó criando a Kevin, honrando el voto que había hecho cuando eligió por primera vez ser más que solo un esposo, sino también un padre. Sin embargo, el silencio de su hogar se hizo más pesado. En el mismo momento en que su carrera le trajo fama, dinero y una afirmación, su mundo personal se había vaciado. La ironía era penetrante. Ser adorado por millones mientras se preguntaba en privado cómo reconstruir el único lugar donde una vez se sintió más seguro. El set de Magnum P.I. se convirtió tanto en santuario como en tormento. El trabajo lo mantuvo ocupado, llenando horas que de otro modo podrían colapsar bajo la soledad. Pero cada hoja de llamada fue un recordatorio de las cenas, la risa y la vida familiar que se habían escapado más allá del alcance. Y sin embargo, incluso en el desamor, Tom se comportó con la dignidad que definía tanto al hombre como a los papeles que interpretaba. Nunca habló duramente de Jacqueline. Nunca redujo su dolor a un espectáculo público. Los más cercanos a él dicen que fue en estos años que aprendió una de las verdades más difíciles de la vida: que el amor no se trata de aferrarse a toda costa, sino del coraje de dejar ir, cuando aferrarse comienza a herir más que a curar. La experiencia dejó cicatrices,
pero también dejó espacio. Espacio para reflexionar sobre la pareja que quería ser, la vida que aún anhelaba construir y la esperanza de que incluso en Hollywood el amor pudiera ser real y duradero. Pasarían 5 años más antes de que esa esperanza fuera respondida. En 1987, Tom conoció a Gilly Mack, una actriz y bailarina británica cuya calidez y humor llenaron los lugares tranquilos que quedaron atrás. Su risa reintrodujo la alegría a su vida, y su presencia ofreció un ancla mucho más fuerte que las cambiantes mareas de la fama. Con Jill, Tom redescubrió el tipo de intimidad y estabilidad que ningún éxito en la televisión podría proporcionar jamás. Juntos construirían una familia y una vida hogareña que perduró incluso cuando el mundo continuó viéndolo primero como una estrella. Para el público, Tom Selleck siguió siendo el héroe invencible. Magnum en su Ferrari, Reagan en las calles de Nueva York, siempre tranquilo bajo presión. Pero 1982 reveló otra verdad, que incluso los más fuertes pueden tropezar. Incluso los más admirados pueden romperse. El hombre que encarnaba la confianza y la fortaleza en la pantalla estaba aprendiendo en la vida real a navegar por la pérdida y a reconstruirse desde dentro. Tal vez fue precisamente esta experiencia vivida, esta colisión de triunfo y pena privada, lo que hizo que sus actuaciones se sintieran tan auténticas. Sus héroes nunca fueron ilusiones huecas. Estaban imbuidos del conocimiento silencioso de que incluso en el resplandor del éxito, las sombras caen, e incluso los corazones más fuertes deben aprender a sanar. En el verano de 1983, apenas un año después de la tranquila devastación del final de su primer matrimonio, Tom Selleck abordó un avión a Londres para lo que se suponía que era una breve escapada. Una oportunidad para salir del torbellino de Magnum PI y respirar en algún lugar donde las cámaras no pudieran seguirlo. Estaba en la cima de su fama, su rostro en las portadas de las revistas, su nombre en las salas de estar de todo Estados Unidos. Sin embargo, en privado todavía estaba aprendiendo a vivir con el silencio que lo esperaba en casa. Una noche, un compañero actor sugirió que vieran el exitoso musical de West End, Cats. Tom, que nunca fue de los que persiguen el centro de atención del teatro, aceptó más por cortesía que por curiosidad. Pero a medida que las luces se atenuaron y las primeras notas aumentaron, su atención se centró no en el elaborado escenario o los deslumbrantes disfraces, sino en una artista cuya energía parecía iluminar el escenario desde dentro. Gilly Mack, vivaz, elegante, con su sonrisa tan despreocupada como la de un niño, estaba interpretando a Rumpelstiltskin, y en ese papel, de alguna manera hizo que el concurrido teatro se sintiera como una habitación íntima. Cuando cayó el telón final, Tom se encontró demorándose en el vestíbulo, inusualmente nervioso. Sus amigos más tarde se burlarían de que el hombre que se había enfrentado a villanos en la pantalla no pudo encontrar sus palabras para presentarse, pero lo hizo. Y algo sobre la forma en que Jill se reía. Una risa que no parecía importarle el hecho de que estaba hablando con Tom Selleck, estrella de televisión. Se quedó con él. En las semanas siguientes, regresó a ver Cats una y otra vez. En la tercera visita, el elenco se había dado cuenta del alto estadounidense entre el público. Pero para Tom, no se trataba de causar una impresión. Se trataba de sentir algo raro después de tanta pérdida. La tranquila emoción de la posibilidad. Gilly era cálida, ingeniosa, y no se veía afectada por las trampas de la fama. Para un hombre que acababa de aprender lo frágil que podía ser el amor,
Su presencia fue una especie de alivio que no sabía que necesitaba. Su cortejo no fue del tipo que se mostraba en los tabloides. Fueron cenas escondidas de los flashes, largas conversaciones sobre libros y familia, tardes caminando por los parques de Londres, donde a nadie le importaban los ratings de Nielsen. Gilly tenía su propia carrera, sus propias pasiones, y conoció a Tom como una igual, no como una sombra de su éxito. En 1987, después de 4 años de construir una relación lejos de la implacable mirada pública, Tom y Jill se casaron en una pequeña ceremonia privada. Fue todo lo que su primera boda no había sido, intencionalmente tranquila, deliberadamente suya. Aquellos que asistieron todavía hablan de la forma en que Tom miraba a Jill, como si le hubieran entregado algo demasiado precioso para ponerlo en palabras. Para Tom, este segundo matrimonio no se trataba de llenar un vacío. Se trataba de construir una vida. Juntos comprarían un rancho en el condado de Ventura, lejos del resplandor de Hollywood. Un lugar donde el olor a heno y el sonido de los caballos reemplazaban el constante zumbido del trabajo de estudio. Tom ajustó su carrera de manera famosa, rechazando papeles y remodelando su agenda para estar más en casa. Sabía lo que no quería volver a perder, diría años más tarde. Un claro guiño a las lecciones aprendidas de su primer matrimonio en 1988. Su alegría se profundizó con el nacimiento de su hija, Hannah Margaret Selleck. La paternidad, esta vez en la tranquilidad de un matrimonio estable, fue un regalo que Tom no se tomó a la ligera. Estaba decidido a estar allí, a estar presente en los momentos, grandes y pequeños, desde cuentos para dormir hasta obras de teatro escolares. Sus amigos notaron el cambio en él. El hombre que una vez fue impulsado por completo por la rutina del mundo del espectáculo ahora medía el éxito por la estabilidad de su vida hogareña. Mirando hacia atrás, es tentador ver su encuentro como el destino. Pero Tom lo describiría de manera diferente. No se trataba del destino. Se trataba del momento oportuno y de estar listo para reconocer algo bueno cuando está frente a ti. Esa disposición, nacida del desamor, le serviría bien en los años venideros, porque la vida no había terminado de ponerlo a prueba. El rancho era tranquilo, la familia fuerte, y el amor había regresado a su vida en una forma en la que confiaba. Pero justo cuando parecía que las tormentas habían pasado, una sombra inesperada caería sobre su hogar. Un desafío no para su carrera, sino para el corazón mismo de su papel como padre. Y esta vez, la lucha por delante no se desarrollaría frente a las cámaras, sino en los pasillos silenciosos y estériles de un hospital. En 1988, a la edad de 43 años, la vida de Tom Selleck cambió para siempre cuando su segunda esposa, Gilly Mack, dio a luz a su única hija, a quien llamaron Hannah Margaret. Ella no era solo otro capítulo en su vida. Ella era el corazón de la misma. Tom, que ya era un nombre familiar gracias a Magnum Pay, ahora sentía una alegría que eclipsaba cada premio, cada titular. Desde el momento en que la vi, supe que nada más importaría tanto, diría años más tarde. Pero en 1991, cuando Hannah tenía solo 3 años, la alegría se convirtió en miedo. Una fiebre que parecía inofensiva por la mañana se convirtió por la noche en una aterradora lucha por respirar. Los médicos diagnosticaron a Hannah con neumonía aguda, una frase que sonaba clínica para los demás, pero para Tom se sentía como un veredicto que podría destrozar su mundo. Para Tom, ver a su pequeña hija en una cama de hospital, rodeada de tubos y monitores,
Fue devastador. El hombre que se había que enfrentado al peligro en la pantalla no podía casi hacer nada aquí, excepto tomar su mano y esperar. Los pasillos de la sala de niños se convirtieron en su mundo. Memorizó el sonido de los monitores, el olor a TSS antiséptico, la forma en que los pequeños dedos de Hannah se enroscaban alrededor de los suyos. Gilly se quedó a su lado, su silencio pesado con oraciones tácitas. Hubo días en que ella mejoró, solo para tener contratiempos que aplastaron su esperanza una y otra vez. Y entonces Tom tomó una decisión que aturdió a Hollywood. En 1992, en el apogeo del impulso de su carrera, se alejó de la actuación durante 3 años completos. Sin comunicados de prensa, sin anuncios dramáticos. Solo la tranquila convicción de que nada importaba más que estar allí para su pequeña. Siempre podría hacer otra película, reflexionó más tarde, pero nunca podría recuperar el tiempo que podría perder con ella. A mediados de la década de 1990, Hannah no solo se había recuperado, sino que había encontrado una nueva pasión. A la edad de 4 años comenzó a montar a caballo, y a los 10 estaba compitiendo en salto de obstáculos. Tom siempre estaba allí en la barandilla, el padre orgulloso viendo a su hija elevarse sobre los obstáculos con la misma determinación que una vez había mostrado al perseguir sus propios sueños. Pero en 2018, el destino los puso a prueba nuevamente. A los 29 años, compitiendo en el prestigioso Spruce Meadows, en Calgary, Canadá, Hannah sufrió una devastadora caída cuando su estribo magnético no se soltó. En un instante, la vibrante atleta que una vez había vencido la neumonía cuando era niña, estaba en el suelo, su pierna rota en 2 lugares, tanto la tibia como el peroné destrozados. La multitud guardó silencio. El sonido de la voz del locutor se desvaneció en un zumbido ansioso. Para Tom, el momento fue un cruel flashback a los pasillos del hospital de su infancia. Solo que ahora las apuestas eran diferentes. Su hija ya no era una niña pequeña frágil, pero verla sufrir dolía igual de profundamente. La recuperación de Hannah fue larga y agotadora. Múltiples cirugías, meses en muletas, interminables sesiones de fisioterapia. Cada paso adelante marcado por el dolor, pero también por la resistencia. A pesar de todo, Tom y Gilly estuvieron allí de la misma manera que lo habían estado en 1991, demostrando una vez más que para su familia el amor se medía en presencia, no en inconvenientes. Hoy Hannah está de vuelta en la silla de montar, más fuerte que nunca. Su carrera en los deportes ecuestres prospera una vez más. Y sin embargo, la sombra de esos momentos, la neumonía que casi se la lleva cuando era niña, la caída que podría haber terminado con su pasión, persiste en los espacios tranquilos de la memoria de Tom. A pesar de todos sus años en Hollywood, estos son los papeles que más valora. El padre vigilante en la silla del hospital, la presencia constante en la cerca de la arena, el hombre que dejó todo de lado cuando su hija lo necesitaba. Tal vez por eso, incluso ahora, Estados Unidos todavía confía en Tom Selleck. Porque más allá de la fama y los papeles, es un padre que ha mirado 2 veces a los ojos de lo impensable y se ha quedado. El hombre que podría haber tenido todo eligió cada vez conservar lo único que nunca podría reemplazar. Acababa de capear las largas noches y los frágiles días de la enfermedad de su hija, cargando con un peso privado más pesado que cualquier papel que jamás había interpretado. Ese tipo de batalla deja a un hombre cambiado,
más silencioso, más deliberado, más consciente de lo frágiles que pueden ser las cosas que amamos. Sin embargo, incluso cuando la vida hogareña comenzó a encontrar su equilibrio nuevamente, un nuevo capítulo en su vida profesional exigió un tipo diferente de fortaleza. Asumiendo el papel del comisionado de policía Frank Regan en Blue Bloods, regresó a la pantalla no con la arrogancia de un hombre que persigue la relevancia, sino con la firme resolución de alguien que todavía tenía algo que valía la pena decir. Durante 14 temporadas, soportó el ritmo agotador de largos días de rodaje, guiones implacables y la presión tácita de mantener un programa unido. Mientras los años avanzaban, el trabajo no fue más fácil que en su juventud. Solo que ahora, su cuerpo susurraba recordatorios de que el tiempo no espera. Memorizar líneas tomó más tiempo. Los días que comenzaban antes del amanecer se extendían hasta las noches, iluminados por lámparas de estudio. Y en la temporada final del programa llegó otra prueba. No de los guiones, sino de la propia cadena. Los recortes presupuestarios amenazaron a la misma familia en la que se había convertido el elenco y el equipo. Sin dudarlo, él y sus coprotagonistas acordaron un recorte salarial del 25%, un sacrificio silencioso para asegurarse de que la historia pudiera terminar en sus propios términos. Sin comunicados de prensa, sin titulares, solo un hombre cargando peso para que otros pudieran terminar el viaje con dignidad. Cuando terminó la filmación, los aplausos fueron cálidos y las despedidas sinceras, pero el silencio que siguió fue más agudo que cualquier adiós. 14 años de encarnar la lealtad, la justicia y los valores familiares habían terminado. Y una vez más, se encontró enfrentando la vasta incógnita sin el ancla del trabajo diario. Fue en parte alivio, en parte pérdida, un recordatorio de que incluso los capítulos más perdurables eventualmente se cierran. Mucho antes de Blue Bloods, antes de que los contratos y las hojas de llamadas pudieran dictar sus días, Tom Selleck había construido un refugio lejos del ruido de Hollywood. Un rancho de 65 acres en Hidden Valley, California. Comprado en 1988, una vez propiedad de Dean Martin, se convirtió en su santuario. Era el lugar donde él y su esposa Gilly criaron a su hija Hannah entre caballos, robles y cielos abiertos. Aquí cavó trincheras a mano, plantó miles de árboles y arregló cercas bajo el sol de California. Los cumpleaños se celebraban bajo las luces del granero. Las mañanas comenzaban con la niebla extendiéndose suavemente por las colinas, y el sonido del galope de los cascos era un tipo de música que ningún aplauso podía igualar. Pero incluso los santuarios viven bajo la silenciosa gravedad del tiempo. Con Blue Bloods ahora detrás de él, los ingresos constantes que habían mantenido el rancho se han ido. Lo que queda es la inflexible matemática del mantenimiento. Alimento para los caballos, riego para los huertos, cuidadores, reparaciones e impuestos. Todo en contra de un cuerpo que ya no puede hacer lo que una vez hizo. En un raro momento de franqueza, admitió: «No sé si podré conservarlo por mucho más tiempo». Para algunos fue solo una oración. Para aquellos que saben lo que esta tierra significa para él, fue un desgarrador susurro. Este rancho no es simplemente una propiedad, es la memoria hecha física. Es donde Hannah aprendió a montar, donde la risa de Jill una vez resonó en los campos, donde un hombre que pasó su vida frente al mundo finalmente pudo ser invisible. Perderlo no significaría separarse de un activo. Significaría decir adiós a la pieza más sagrada de una vida construida con amor, trabajo y tranquila devoción.
Y sin embargo, incluso con esa sombra que se cierne sobre él, cuida la tierra como siempre lo ha hecho. Lenta, deliberadamente, sin quejarse. Porque algunas despedidas, si deben llegar, merecen ser recibidas de la misma manera que ha recibido cada papel, cada prueba, cada pérdida en su vida. Manteniéndose erguido, manteniéndose firme y manteniendo la fe en que lo que fue construido con amor nunca podrá ser arrebatado verdaderamente. Los años tienen una forma de suavizar incluso los bordes más afilados, pero para Tom Selleck también han grabado líneas que cuentan una historia más profunda, de resistencia, sacrificio y un tipo silencioso de coraje. Acercándose a los 80 años, ya no es el hombre corriendo por las playas hawaianas. Ya no cabalga a todo galope por las llanuras abiertas para una escena. La plata en su cabello ahora atrapa la luz de la mañana como la escarcha. Su caminar se ha ralentizado algo, o deliberado. Y antes de hablar, a menudo hay una pausa, no vacilación, sino la cadencia medida de un hombre que sabe que cada palabra tiene peso. Estos no son los signos de la derrota. Son las marcas de alguien que ha vivido plenamente, ha amado profundamente y ha pagado cada precio sin remordimientos. Todavía se despierta en su amado rancho de 65 acres en Hidden Valley, California. El mismo santuario que compró en 1988. Una vez propiedad de Dean Martin, se convirtió en algo más que una propiedad. Se convirtió en el latido de su vida. Aquí, él y su esposa, Jill Mack, criaron a su única hija, Hannah, lejos del resplandor de las cámaras. En esos primeros años, cavó trincheras a mano, plantó árboles que ahora se elevan sobre el pasto y reparó cercas en el calor. Aprendió que un rancho tiene su propio tipo de música. El susurro del heno, el leve gemido de la puerta de un granero, el cálido aliento de un caballo al amanecer. Incluso ahora, esos detalles son los que lo mantienen con los pies en la tierra cuando el mundo se siente lejano. El matrimonio de Tom y Jill ha perdurado durante más de 3 décadas, capeando tormentas que habrían hundido a otros. Se conocieron en pleno resplandor de su fama, pero deliberadamente le dieron la espalda al desfile de Hollywood, para construir una vida más tranquila. Esa elección no fue egoísta. Fue un acto de devoción a Hannah, la hija que criaron bajo cielos abiertos en lugar de luces intermitentes. Ahora, en sus 30, Hannah ha construido una vida en el deporte ecuestre, montando con la misma determinación que su padre una vez llevó a cada set y cada temporada. Gracia en la arena, disciplina en el entrenamiento y la paciencia para seguir adelante, después de las caídas. Estos son ecos de las propias lecciones silenciosas de Tom. Ya no vive en el rancho todos los días, pero cuando regresa, el sonido de los cascos en senderos familiares parece doblar el tiempo hacia atrás, arrastrando a padre e hija a un ritmo más antiguo que la fama. Para Tom, ver a Hannah a caballo es un espejo de su mayor orgullo. No roles, no elogios, sino el legado viviente de los valores transmitidos. Las propias mañanas de Tom están marcadas por el ritual. Todavía se levanta antes del amanecer. Revisa las cercas, camina por la tierra mientras la luz del sol se derrama sobre las colinas. El trabajo es más pesado ahora. Años de acrobacias, largos días en escenarios de sonido y la constante rutina de cuidar personajes más grandes que la vida lo han dejado con dolor de espalda crónico. Un dolor silencioso que lo sigue a través de cada paso. Durante las temporadas finales de Blue Bloods, incluso permanecer de pie durante tomas largas
se convirtió en una batalla silenciosa. Sin embargo, nunca dejó que el público lo viera. En la pantalla, siguió siendo la misma figura firme. Incluso cuando fuera de la pantalla, su cuerpo susurraba recordatorios de que el tiempo no negocia. Sin guiones ni hojas de llamadas que dicten sus días, la quietud del rancho ha adquirido un nuevo significado. Lo que una vez fue un refugio entre roles, ahora se ha convertido en el rol mismo. El escenario más pequeño, el público invisible, pero la actuación no menos profunda. Los tabloides calculan su valor en 45 millones, pero Tom nunca ha medido la riqueza en números. Para él, siempre se ha definido por las decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando. Honrar una promesa a Magnum P.I., incluso cuando le costó Indiana Jones. Alejarse de Hollywood en su apogeo para sentarse junto a su hija enferma. Buscar en su propio bolsillo para cubrir el salario del equipo cuando los presupuestos se quedaban cortos. Estos momentos, sin anunciar y poco glamurosos, son los verdaderos pilares de su legado. Jill lo llama un hombre que nunca necesitó levantar la voz para ser escuchado. Esa presencia silenciosa solo se ha profundizado con el tiempo. Incluso con menos papeles, incluso con más plata en su cabello, los extraños todavía lo detienen. No por chismes o fotos escenificadas, sino para ofrecer agradecimiento. Gracias por demostrar que la decencia puede perdurar en un mundo ruidoso. Que la fuerza puede existir sin arrogancia. Que los hombres buenos no están extintos. Su salud ya no es inquebrantable. El rancho más exigente con cada temporada. Y en algún lugar de su corazón, sabe que puede llegar el día en que no pueda sostenerlo más. Una vez admitió suavemente: «No sé si podré conservarlo por mucho más tiempo». Para algunos fue un comentario casual. Para aquellos que saben lo que significa la tierra para él, fue un desamor disfrazado de hecho, porque este rancho no es bienes raíces, es la memoria hecha tangible. Es donde Hannah aprendió a montar, donde la risa de Jill todavía perdura en los campos, donde un hombre que pasó su vida frente a millones finalmente pudo desaparecer en el anonimato de los cielos abiertos. Perderlo no sería una transacción, sería la silenciosa ruptura de algo sagrado. Sin embargo, si ese día llega, Tom lo enfrentará como ha enfrentado cada prueba. Con firme resolución, recibiendo el adiós con dignidad. «Puedes comprar tierra», dice, «pero no puedes comprar recuerdos». Cada cerca, cada amanecer, cada árbol plantado con sus propias manos se ha convertido en parte de una historia que ninguna venta podría borrar. Aunque el mundo lo ve menos ahora, no se ha quedado quieto por dentro. Lee diariamente, regresa a los westerns que una vez lo inspiraron y responde las cartas de los fans cuando puede. Los roles llegan con menos frecuencia y a veces su cuerpo simplemente dice que no, pero la voluntad de trabajar permanece. «Todavía quiero trabajar», dice con una pequeña sonrisa, «pero a veces mi cuerpo no quiere acompañarme». No hay resentimiento en las palabras, solo la simple verdad de un hombre que ha dado todo lo que tenía suficiente a su oficio y ahora mide el éxito no en premios, sino en mañanas con su esposa, en tardes cuando su hija regresa a casa, en el silencio de un porche al atardecer. Un día el rancho puede pertenecer a otra persona. Los titulares se desvanecerán. Los programas vivirán solo en repeticiones, y el Ferrari descansará para siempre en una pantalla de otra época. Pero la vida de Tom Selleck no será recordada en cantidades de dólares
o calificaciones de Nielsen. Será recordada en promesas cumplidas a gran costo, en sacrificios hechos sin quejas, en la lealtad y la humildad que definieron cada capítulo. Hannah recordará las mañanas en la silla. Gilly recordará al esposo cuya voz nunca necesitó levantarse. Y el público recordará una presencia que no solo interpretó la integridad, sino que la vivió. Y cuando llegue su capítulo final, las lágrimas no caerán por lo que se perdió, sino por quien eligió ser. Tranquilamente, inquebrantablemente, siempre el mismo. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué parte de su viaje te habla más? ¿La promesa honrada cuando la fama ofreció otro camino? ¿El padre que se alejó del estrellato para proteger el aliento de su hija? ¿O el hombre que lideró con calma y amor sin condiciones? Comparte tu recuerdo, tu rol favorito, la lección que llevarás contigo. Al final, el mayor tributo que podemos dar no es el aplauso, sino recordarlo como realmente fue. No solo una estrella, sino un hombre cuyo papel más perdurable siempre ha sido él mismo.